Si estás aquí, es porque te gustan las historias de terror. Hoy, te traigo una que te hará dudar de lo que conoces sobre lo sobrenatural. Pero antes de empezar, necesito tu ayuda. Si te gusta este contenido y quieres más, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos llegar a los 1000 suscriptores y seguir creando esta comunidad de suspenso y miedo. Comencemos. Mi nombre es Miguel Ramírez y soy vigilante nocturno en la refinería Olmeca. Trabajar aquí es como vivir en otro mundo, un lugar donde el día nunca termina del todo y la noche cobra vida propia. La refinería es gigantesca, un laberinto de acero y vapor que parece respirar, con chimeneas que escupen humo que se disipa en el cielo oscuro. Durante la noche, la luz amarillenta de los postes le da un tono casi fantasmagórico al lugar, creando sombras que bailan con cada ráfaga de viento. Siempre hay un sonido constante en el aire, el zumbido de las máquinas, el crujido del metal contrayéndose con el frío de la madrugada y el silbido de los vapores que escapan como si la propia tierra estuviera soltando suspiros sofocados. El área está dividida en sectores, cada uno con su propia función. El sector de los tanques de almacenamiento, donde suelo hacer mis rondas, es especialmente siniestro. Las estructuras metálicas, enormes y silenciosas, parecen vigilar a quien se atreve a pasar por ellas. Pero lo que más incomoda es el aislamiento. A pesar de ser varios vigilantes, las rondas se hacen en solitario, y el radio es la única conexión con los demás. No hay vecindario alrededor de la refinería, solo kilómetros de selva densa y silenciosa, como si el mundo hubiera terminado más allá de las puertas. Por la noche, el cielo parece más grande, y el silencio, cuando no es interrumpido por las máquinas, se vuelve casi insoportable. Llevo aquí 2 años. He visto de todo, desde pequeños accidentes hasta historias de colegas que juran haber visto sombras extrañas o escuchado cosas inexplicables. Nunca creí en esos rumores. Siempre pensé que era el cansancio o la soledad jugando malas pasadas a la mente. Hasta aquella noche. Para quien trabaja aquí, es fácil olvidar el mundo exterior. La rutina, el ruido constante y el olor a aceite y metal terminan adormeciendo los sentidos. Pero aquella noche, algo se despertó en mí. Algo que nunca más podría ignorar. La noche estaba más silenciosa de lo normal. Ya era cerca de las 2 de la mañana, e incluso los sonidos monótonos de las máquinas parecían amortiguados, como si algo invisible hubiera echado una manta sobre la refinería. El aire estaba pesado, casi opresivo, con un fuerte olor a aceite que parecía infiltrarse en la piel. Durante mis rondas, el sonido de las botas contra el suelo de metal resonaba de forma extraña, como si el ambiente estuviera hueco. Caminaba por el sector de los tanques, uno de los lugares que más me incomodaban. Durante el día, aquellos monstruos de acero parecían inofensivos, solo reservorios gigantes de líquidos inflamables. Pero por la noche, bajo la luz oscilante de los postes, se transformaban en siluetas amenazadoras, bloques enormes que proyectaban sombras grotescas en el suelo. Fue mientras cruzaba un pasillo entre 2 de esos tanques que algo llamó mi atención. Una sombra. No era cualquier sombra. Era alta, pulsante, casi viva. Me quedé quieto, tratando de entender qué podría haberla creado, pero no había nadie allí. Miré a mi alrededor, buscando el origen de aquello, pero todo estaba desierto. La sombra simplemente desapareció cuando parpadeé, como si nunca hubiera estado allí. Probablemente un reflejo, pensé, tratando de convencerme de que era algo trivial. Pero no pude evitar el escalofrío que subió por mi espalda. El silencio parecía aún más intenso ahora, como si el mundo a mi alrededor estuviera conteniendo la respiración. Continué caminando, pero la sensación de ser observado crecía a cada paso. Mi mano instintivamente fue al radio sujeto al cinturón,
como si la voz de un colega pudiera traer algún consuelo. Pero incluso el radio estaba mudo, y eso parecía extraño. Normalmente, siempre había alguien hablando, dando alguna instrucción o haciendo una broma para pasar el tiempo. Entonces escuché el sonido. Era sutil al principio, casi imperceptible, pero pronto se hizo más claro. Un zumbido bajo, grave, metálico. No era algo que reconociera como parte del maquinario. Era irregular, como si estuviera siendo producido por algo vivo. Me detuve y contuve la respiración, tratando de localizar el origen. El sonido no venía de ningún lugar específico. Estaba a mi alrededor, como si el aire estuviera vibrando. Empecé a sentir mi corazón latir más fuerte, y la ansiedad se apoderó de mí. Miré a los lados, hacia arriba, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Nada. Solo los tanques inmóviles y las luces parpadeando. Aún así, la sensación de no estar solo era aplastante. Era como si alguien, o algo, estuviera allí, solo esperando el momento adecuado para mostrarse. En ese momento, me di cuenta de que algo andaba mal. Muy mal. Con el corazón martilleando en el pecho, continué caminando hacia el tanque 7A. Cada paso parecía más difícil, como si algo invisible estuviera tratando de detenerme. La sensación de ser observado era insoportable, y sentía el sudor frío escurriendo por mis sienes. Las luces a lo largo del pasillo parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras que parecían cobrar vida por un instante antes de desaparecer. Llegué al tanque y me obligué a detenerme. El zumbido, ese sonido grave y metálico que me perseguía desde el principio de la ronda, estaba más alto ahora, casi ensordecedor. Era como si el aire vibrara a mi alrededor, cargado de una energía que no podía explicar. Levanté la linterna, iluminando la estructura inmensa frente a mí. El tanque 7A era uno de los más grandes de la refinería, una muralla de acero oscuro con marcas de óxido y hollín, como cicatrices de años de uso. El sonido de gotas cayendo resonaba en el silencio, pero había algo extraño en la forma en que el sonido reverberaba. Parecía hueco, como si el tanque estuviera vacío, lo que era imposible. Y entonces lo vi. Al principio, pensé que era una mancha de aceite escurriendo por la lateral del tanque. Era negra, espesa, y se movía de forma irregular, como si estuviera viva. Me quedé paralizado, observando aquello con los ojos muy abiertos. La mancha comenzó a expandirse, tomando forma. Primero, una silueta alta, esbelta, con brazos desproporcionados que parecían más largos de lo que deberían ser. Luego, una cabeza alargada, sin rostro, pero con una presencia imposible de ignorar. Mis rodillas temblaron. La criatura parecía hecha de petróleo líquido, pero no era solo materia, era algo más allá de eso. Sus bordes temblaban como si el propio aire a su alrededor estuviera siendo distorsionado por su presencia. Donde deberían estar sus ojos, había un vacío absoluto, un agujero negro que absorbía la luz a su alrededor, haciendo imposible mirarlos directamente. La sensación de terror fue aplastante. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando para huir, pero no podía moverme. Mi respiración se volvió superficial, cada inspiración una lucha contra el peso invisible que la criatura parecía ejercer sobre mí. Entonces, se movió. Fue sutil, solo una inclinación de la cabeza, pero fue suficiente para hacerme sentir como si estuviera siendo analizado, estudiado. Y fue entonces cuando escuché la voz. No era una voz común. No salió de ninguna boca visible, ni reverberó por el aire. Estaba en mi mente, invadiendo mis pensamientos como un susurro grave y distorsionado. No deberías estar aquí. El mensaje fue simple, pero cargado de una fuerza que casi me derriba. Era como si esas palabras llevaran un peso ancestral, una verdad que no estaba preparado para entender. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de puro terror.
El radio en mi cinturón comenzó a emitir ruidos. No era estática, sino algo más. Sonidos distorsionados, casi como voces, pero irreconocibles. Lo agarré con las manos temblorosas, como si eso pudiera protegerme, pero el ruido solo aumentaba, mezclándose con el zumbido que ahora parecía estar dentro de mi propio cuerpo. La criatura no se acercó. No necesitó hacerlo. Su presencia era suficiente para hacer que el mundo a mi alrededor pareciera más pequeño, menos real. Mis piernas finalmente respondieron, y di un paso atrás, luego otro, hasta tropezar y caer de espaldas al suelo. Aún así, no pude apartar la mirada. La criatura se disolvió lentamente, como humo negro siendo absorbido de vuelta al tanque. Pero la sensación de su presencia permaneció, como un peso sobre mis hombros, incluso cuando todo a mi alrededor volvió a la normalidad. Me levanté con dificultad, mis manos temblando tanto que apenas podía sostener la linterna. Lo único que sabía en ese momento era que necesitaba salir de allí. Pero en el fondo, algo me decía que huir no marcaría la diferencia. Mis pasos eran rápidos, casi descoordinados, mientras me alejaba del tanque 7A. El suelo de metal reverberaba con el sonido de mis botas, pero incluso eso parecía amortiguado, distante. El aire a mi alrededor seguía pesado, como si estuviera respirando bajo la superficie de un líquido espeso. El zumbido aún resonaba en algún lugar, pero ahora era más débil, como un susurro que insistía en seguirme. Cuando finalmente alcancé el corredor principal de la refinería, me detuve para recuperar el aliento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. La adrenalina pulsaba en mi sangre y mi corazón parecía a punto de explotar. Miré hacia atrás, hacia la dirección de donde había venido, esperando, o temiendo, ver aquella cosa nuevamente. Pero el corredor estaba vacío, solo sombras inmóviles danzando bajo las luces fluorescentes. Debería salir de aquí, pensé, la idea martillando en mi mente como un instinto de supervivencia. Pero algo dentro de mí se negaba a ceder. No era solo miedo. Era curiosidad, quizás mezclada con la sensación de responsabilidad. Algo muy malo estaba sucediendo en aquella refinería, y huir no me parecía lo correcto. Llevé la mano al radio una vez más, presionando el botón con fuerza. ¿Alguien me escucha? Por favor, respondan. Mi voz sonó más alta de lo que pretendía, casi un grito desesperado. Esperé unos segundos, pero solo escuché el familiar chisporroteo, el sonido vacío que parecía burlarse de mi esfuerzo. Miré el reloj de mi muñeca. Eran casi las 3 de la mañana. Aún faltaba más de una hora para que el próximo turno comenzara, y la idea de pasar todo ese tiempo solo era casi insoportable. Pero, al mismo tiempo, abandonar el puesto antes del final de la ronda no era una opción que pudiera aceptar. Ajusté la linterna en la mano, tratando de recuperar un poco de control sobre mí mismo. Si algo está aquí, necesito descubrir qué es, murmuré, como si hablar en voz alta pudiera convencerme. Miré el mapa de la refinería sujeto a mi cinturón, tratando de trazar un camino que me llevara lejos del tanque 7A. El siguiente sector era el área de los incineradores, un lugar que siempre me incomodaba, pero que ahora parecía casi un alivio. Comencé a caminar, cada paso pesado con la incertidumbre de lo que podría encontrar. Las luces en el corredor parecían más débiles ahora, lanzando un brillo frágil que apenas iluminaba el camino por delante. Las sombras se extendían en las paredes, moviéndose de forma sutil, como si tuvieran vida propia. Mientras avanzaba, pensamientos invadían mi mente, cada vez más sombríos. ¿Y si estoy perdiendo la cabeza? ¿Y si aquella cosa es real? O peor, si hay más de ellas. La idea me dio un escalofrío, pero continué andando, como si el movimiento fuera lo único que me mantenía cuerdo. Cuando llegué a la entrada del área de los incineradores, el aire era diferente. Más caliente, más seco. El olor característico a metal quemado y aceite era intenso,
pero no trajo el confort habitual de algo familiar. Por el contrario, parecía más fuerte de lo normal, casi nauseabundo, como si algo estuviera siendo destruido allí en ese momento. Me quedé parado en la entrada, iluminando el espacio por delante. Las enormes máquinas de los incineradores estaban alineadas como gigantes dormidos, sus formas oscuras dominando el ambiente. Todo parecía quieto, pero la tensión en el aire era palpable. Di el primer paso hacia adentro, y fue como atravesar una barrera invisible. El zumbido volvió, bajo, pero constante, acompañando cada movimiento mío. Traté de ignorarlo, enfocándome en el objetivo de terminar la ronda, pero la sensación de ser observado estaba más fuerte que nunca. Algo estaba allí conmigo. Mientras caminaba por el área de los incineradores, sentía como si la propia oscuridad estuviera acercándome. La linterna parecía menos eficaz, su luz siendo engullida por el vacío a mi alrededor. El sonido de mis pasos resonaba de manera extraña, como si el espacio a mi alrededor fuera más grande de lo que debería ser. Continué avanzando, cada paso cargado de tensión, hasta oír algo que hizo que mi sangre se helara, un sonido distinto, diferente del zumbido que me acompañaba desde el principio. Era un arrastre bajo e irregular, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo de metal. Me detuve en el mismo instante, sosteniendo la linterna con fuerza. Giré el haz de luz en dirección al sonido, pero no vi nada. ¿Quién está ahí? Mi voz sonó alta, pero también temblorosa, resonando por el espacio vacío. El silencio que se siguió fue opresor. De repente, un leve murmullo cortó el aire. Era casi imperceptible, como si estuviera muy lejos, pero claramente humano. Palabras indistintas, acompañadas por un tono de angustia. El sonido venía de detrás de una de las máquinas, y mi corazón comenzó a latir aún más rápido. Contra todos mis instintos, avancé en dirección al sonido. La linterna temblaba en mi mano, y sentía que en cualquier momento algo podría surgir de las sombras. Al contornar la enorme máquina, finalmente vi de dónde venía el sonido. Era un hombre. O, al menos, parecía ser. Estaba sentado en el suelo, apoyado en la base del incinerador, con la cabeza baja y los brazos envolviendo las rodillas. Su ropa de seguridad estaba rasgada y sucia, y parecía en un estado de completo desaliento. «Hey, ¿estás bien?». Mi voz salió hesitante, pero firme lo suficiente para resonar en el ambiente. El hombre no respondió. No se movió, ni siquiera levantó la cabeza. Me quedé allí parado por unos segundos, el zumbido ahora mezclado con el sonido bajo e irregular de su respiración. Cuando finalmente me aproximé, sentí algo extraño en el aire a su alrededor, una sensación de incomodidad que era casi física. Me acerqué con cautela, la linterna apuntada al suelo por delante. «¿Estás herido?», pregunté nuevamente, más cerca ahora. Él finalmente se movió, levantando lentamente la cabeza. Fue entonces cuando vi. Sus ojos estaban hundidos y opacos, como si toda la vida hubiera sido drenada. El rostro estaba marcado por algo que parecía ser quemaduras o cortes profundos, pero lo que más me incomodó fue la mirada vacía, completamente desprovista de emoción. Abrió la boca para hablar, pero el sonido que salió no era una voz humana. Era un chisporroteo, casi como el sonido de un radio mal sintonizado, mezclado con algo que parecía un grito ahogado. Di un paso hacia atrás, la linterna temblando en mi mano. ¿Qué te está pasando?, pregunté, pero ya sabía que no obtendría una respuesta que pudiera entender. El hombre comenzó a levantarse, sus movimientos torpes, como si estuviera luchando contra algo invisible que lo sujetaba. Cada paso que daba en mi dirección parecía más un esfuerzo de su mano. Quería correr, pero mis piernas estaban congeladas en el lugar. Cuando llegó más cerca, percibí algo aún más perturbador, su sombra. No se movía de acuerdo con él. En vez de eso, parecía independiente,
extendiéndose de forma irregular y casi líquida, como si estuviera viva. No deberías estar aquí, finalmente susurró, pero la voz no parecía venir de él. Era como si algo más estuviera hablando a través de él. Entonces, sin previo aviso, cayó al suelo, como una marioneta con los hilos cortados. Su sombra, sin embargo, permaneció donde estaba, pulsando lentamente antes de desaparecer en el aire. Estaba solo otra vez. O al menos, eso parecía. Mi corazón aún latía acelerado cuando dejé al hombre caído atrás. Cada paso parecía más pesado, como si el propio aire a mi alrededor estuviera tratando de retenerme. La sensación de ser observado persistía, pero ahora venía acompañada de algo más, una presencia tangible, opresiva, que parecía invadir todos mis sentidos. Continué por el área de los incineradores, tratando de mantener la linterna firme. La luz titilaba, proyectando sombras erráticas en las paredes. Sabía que no debía mirarlas, pero era imposible ignorarlas. Se movían de maneras que no tenían sentido, contorsionándose como si se burlaran de las leyes de la física. Fue entonces cuando escuché otro sonido, un ruido que no pertenecía al ambiente, pasos. Eran lentos, deliberados, como si alguien o algo me estuviera siguiendo. Me detuve y giré la linterna en la dirección de donde venían. No había nada. ¿Quién está ahí? Mi voz salió más alta de lo que pretendía, resonando por el pasillo. No hubo respuesta, solo silencio, denso y aplastante. Decidí seguir adelante, pero ahora cada paso mío era acompañado por ese sonido, siempre a la misma distancia, siempre en la misma cadencia. La idea de que me estaban siguiendo me consumía, pero no tenía el valor de confrontar directamente lo que fuera. Cuando llegué a una bifurcación en el pasillo, los pasos cesaron. Miré los dos caminos posibles, uno llevaba a las calderas, el otro de vuelta al área de mantenimiento. El instinto me decía que volviera, que saliera de allí, pero algo me impulsaba a seguir explorando. Elegí el camino de las calderas, tal vez porque parecía menos familiar, y seguí adelante. El pasillo parecía más estrecho a medida que avanzaba, como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. El aire estaba más caliente, cargado con el olor metálico y acre a aceite quemado. A cada paso, sentía que algo estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando lo vi. Al frente, en la penumbra, algo se movía. No era humano. Era una silueta grande y deforme, los contornos borrosos como un espejismo. Parecía flotar, pero con un peso que hacía que el suelo de metal crujiera levemente. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Intenté racionalizar, pensar que era una sombra o una falla en la luz de la linterna. Pero entonces se volvió, o al menos pareció hacerlo, y dos puntos brillantes surgieron en lo que solo podía suponer que era su cabeza. Esos ojos no eran naturales. No brillaban con luz propia, sino que reflejaban algo que no podía definir, una oscuridad más profunda que la propia sombra. Estaban fijos en mí, penetrando hasta el fondo de mi alma. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Quería correr, pero mi cuerpo no obedecía. La cosa comenzó a moverse hacia mí, lentamente, como si estuviera saboreando cada segundo de mi terror. «Aléjate», grité, levantando la linterna en un intento de alejarla, pero la luz parecía pasar directamente a través de ella, como si no hubiera nada allí. Entonces, el zumbido volvió, más alto que nunca, llenando mi cabeza con un dolor insoportable. Me tapé los oídos, pero era inútil. El sonido venía de adentro, resonando en mis huesos. La cosa seguía acercándose, y ahora podía ver más detalles. Su forma era inconsistente, como si estuviera en constante mutación, pero había algo definitivamente humano en su postura, algo que lo hacía aún más aterrador. Cuando estaba a pocos metros de mí, algo increíble sucedió. Se detuvo. Por un momento que pareció una eternidad, estuvimos allí,
cara a cara, y luego hizo algo que me eriza la piel solo de recordarlo. Sonrió. No era una sonrisa humana. Era una torsión grotesca en lo que debería ser su boca, una línea irregular que se extendía de una manera imposible. Y antes de que pudiera reaccionar, la cosa desapareció. No retrocedió, no se disolvió. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Después de ese encuentro, el mundo a mi alrededor parecía más silencioso, pero no menos amenazador. Cada paso que daba estaba acompañado por la sensación de que algo, o todo, estaba fuera de lugar. La refinería, antes una estructura familiar y opresivamente mundana, ahora parecía un reino de pesadillas, donde la realidad se doblaba y retorcía al antojo de fuerzas que no comprendía. Fui guiado por un instinto desesperado, la necesidad de respuestas, o tal vez solo un intento de probarme a mí mismo que aún estaba en control, que mi cordura no había sido consumida por aquella noche terrible. Seguí hacia la sala de control principal, el corazón de la refinería, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme a comprender lo que estaba sucediendo. Al llegar, noté de inmediato que algo estaba mal. Las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras que bailaban en las paredes como figuras grotescas. El panel de control principal, normalmente vibrante con luces e indicadores, estaba casi todo apagado, excepto por una única pantalla. Esa pantalla mostraba algo que me dejó paralizado, no eran lecturas de equipos o alertas del sistema. Era una secuencia de imágenes de cámaras de seguridad, todas enfocadas en diferentes partes de la refinería. Y en cada una de ellas, la misma figura deforme que había encontrado antes. Estaba en lugares diferentes, flotando sobre el suelo de los incineradores, acechando en los pasillos estrechos, incluso mirando directamente a la cámara en algunos momentos. Pero lo que más me aterrorizaba era la última cámara, que mostraba la sala de control. Y allí estaba ella, detrás de mí. Me volví inmediatamente, pero la sala estaba vacía. O al menos, parecía estarlo. La sensación de ser observado era aplastante, como si ojos invisibles me penetraran. Volví a mirar la pantalla, y la figura había desaparecido de la cámara. «Esto es imposible», murmuré, mi voz resonando débilmente en la sala. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Un sonido bajo, casi como un susurro, comenzó a llenar el espacio. Era incomprensible, una mezcla de voces y estática, pero su origen era claro, venía del radio de la sala. Con manos temblorosas, tomé el dispositivo. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Mi voz salió desesperada, casi suplicando una respuesta. Por un momento, solo hubo estática. Luego, una voz masculina surgió, amortiguada y distorsionada, pero inconfundiblemente humana. No deberías haber estado aquí. ¿Quién está hablando? ¿Qué está pasando aquí? Mi mente luchaba por entender, pero la voz continuó, ignorando mi pregunta. Ellos están hambrientos. Siempre lo han estado. Y ahora te han visto. No hay vuelta atrás. ¿Quiénes son ellos?, grité, sintiendo la ira y el miedo apoderarse de mí. Los que vinieron antes. Ellos existen en las sombras, se alimentan del miedo, de la duda, de la pérdida. Este lugar fue de ellos antes de ser nuestro. Y ahora, quieren recuperarlo todo. La voz desapareció, y la estática volvió a dominar el radio. Sin embargo, una sensación gélida recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta de que algo había cambiado en la sala. La temperatura había bajado drásticamente, y mi respiración formaba pequeñas nubes en el aire. La puerta de la sala de control se cerró con un estruendo ensordecedor, y las luces finalmente se apagaron. Fui envuelto por la oscuridad completa, la única luz proveniente de la pantalla del radio. Entonces, escuché nuevamente el sonido que temía, pasos. Esta vez, sin embargo, no eran lentos y deliberados.
Eran rápidos, furiosos, y venían directamente hacia mí. Me volví, tratando de apuntar la linterna, pero ya no funcionaba. Antes de que pudiera reaccionar, fui empujado con fuerza contra el panel de control. Sentí algo frío y pegajoso en mi nuca, como manos que no eran humanas, pero que me sujetaban con una fuerza aplastante. ¿Qué quieres de mí?, grité, mi voz resonando en la oscuridad. Una risa baja y gutural respondió, un sonido que parecía venir de todos lados. Ya lo sabes, respondió una voz, diferente a la del radio, pero igualmente no natural. Nos viste. Y eso es suficiente. De repente, la presión en mi cuerpo cesó. Las luces parpadearon de nuevo, y la sala estaba nuevamente vacía. Pero yo sabía que aún estaban allí. Siempre lo habían estado. No sé cómo logré salir de esa sala. Mi mente estaba hecha pedazos, los pensamientos enredados en un torbellino de miedo, confusión y la certeza aplastante de que había cruzado un límite que jamás debería haber sido cruzado. Corrí por los pasillos de la refinería, guiado solo por el instinto de supervivencia. Cada sombra parecía cobrar vida, cada ruido como una hora sonaba como una advertencia de algo que se acercaba. Mi cuerpo dolía, los pulmones ardían con cada respiración, pero no podía parar. Cuando finalmente alcancé la salida, el aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada. Pero no había alivio. El cielo, antes estrellado, parecía estar cubierto por una neblina densa, casi negra, que oscurecía todo. La refinería detrás de mí ya no era solo una construcción, se había convertido en un abismo, un monumento al miedo y a la oscuridad. Entré en mi camioneta con las manos temblorosas, la adrenalina impidiéndome pensar con claridad. Encendí el motor y aceleré por la carretera desierta, sin mirar atrás. Pero, incluso lejos, sentía como si algo hubiera venido conmigo. Los días siguientes fueron un borrón. Intenté advertir a mis colegas, a mi familia, a cualquier persona que quisiera escuchar, pero todo lo que recibí fueron miradas incrédulas y palabras de consuelo vacías. La historia del hombre caído, de las sombras, del zumbido infernal, todo parecía imposible para ellos. Pero yo sabía que era real. La noche siguiente, me desperté de una pesadilla jadeante. Había algo mal en mi habitación. La misma sensación volvió, aquella presencia opresiva, invisible, pero aplastante. Miré a mi alrededor, y en el rincón más oscuro, algo se movió. No sé cuánto tiempo puedo aguantar. Sé que, de alguna manera, ellos me marcaron, que ahora soy parte de algo mucho más grande y mucho más terrible de lo que puedo comprender. Por eso, estoy contando mi historia. Porque, si algo me sucede, y sé que lo hará, alguien debe saber. La refinería Olmeca no es solo un lugar de trabajo. Es un portal, una herida abierta en el tejido de la realidad, un lugar donde fuerzas antiguas y hambrientas aún acechan. Y aquellos que se atreven a entrar, incluso sin saberlo, corren el riesgo de jamás salir. Si estás escuchando esto, aléjate. No ignores las señales. Y, sobre todo, nunca mires directamente a la oscuridad.